Hoy, día de nuestro aniversario número 20, me preguntaba yo primero, yo creo que más de uno se hizo la misma pregunta, pero me preguntaba yo, Señor, pasan y pasan los años, y tú nos hiciste una promesa, pasan y pasan los años, y tú me dijiste algo, pero si lo vemos con los ojos naturales, no se ve nada de lo que tú me dijiste. Esa era esa pregunta que por muchos años, no crea que fue en este aniversario, por muchos años me lo he venido diciendo. Pero el Señor me regaló esta palabra. El Señor empezó a hablar a mi corazón. Y yo quiero que usted me acompañe en la Biblia por estas citas y te darás cuenta de lo que Dios nos quiere decir. Antes de entrar en materia, es importante que usted vaya asociando. Todo lo que yo te voy a hablar es congregacional, lo de la iglesia. Pero todo lo que se vive en la iglesia, se vive como individuo, como persona, tú allá en tu casa. Ese proceso que se ha vivido como iglesia, es un proceso que cada uno de nosotros vivimos como un individuo con Dios, una persona con Dios, un hijo de Dios. No es algo que es netamente de la iglesia, no es algo que nosotros vivimos en la iglesia, pero cada uno de ustedes lo está viviendo en su casa o lo vivió en su casa. El Señor nos dice en 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y quiero comenzar con este texto, porque yo puedo decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Resulta que, ¿por qué dice Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor? Porque resulta que los filisteos estaban en guerra contra el pueblo de Israel. Había una desventaja numérica en el ejército. Los filisteos manejaban el hierro, era la era del hierro, y ellos manejaban todo lo que era el armamento, mientras que Israel no tenía armamento. Entonces no solamente era el número de soldados, sino la inferioridad en armas. Las armas de esa época eran los escudos, eran las espadas, eran las lanzas. Y en Israel pues solamente los importantes, los jefes tendrían lanzas, tendrían escudos, tendrían espada. Entonces no se sabía cómo en la parte natural sobrevivir ante ese ataque. Y resulta que ellos empezaron a clamar, empezaron a orar. Y Dios confundió a los filisteos y se mataron en la oscuridad entre ellos. Entre ellos mismos se mataron. No hubo intervención de Israel en la batalla. Y sabes, podemos decir que hasta acá nos ha ayudado el Señor. No sabemos cómo. Hemos pasado 20 años donde si usted supiera las verdes y las maduras que hemos atravesado, si usted supiera cada momento de angustia, cada momento de dolor, cada lágrima derramada, usted me entendería perfectamente. Y yo puedo decir hoy, como pastor de esta congregación, fundador de esta congregación, hasta aquí nos ha sostenido Dios. Y comienzo con esto. Desde el principio, Dios puso una visión en mí, en mi corazón, y en quienes creyeron en esa visión. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Dios colocó una visión, y esa visión se la voy a ir contando mientras voy hablando. Muchos creyeron en esa visión, pero esa visión parece que estuviera quieta, parece que no hubiera sido una realidad. Todos nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando llegamos a Cristo, Dios nos da una visión de la vida, una visión en los negocios, una visión familiar. Y pasa el tiempo y después de que las cosas andan bien, porque cuando uno llega al Señor, cuando uno se enamora de Dios, cuando uno nace de nuevo, las cosas empiezan a fluir de una manera rápida. Usted ve que hay restauración, usted ve que hay finanzas, usted ve que hay salud, pero al pasar del tiempo, todo cambia. Al pasar el tiempo empiezan las pruebas, las dificultades.
Y es ahí donde Dios quiere probar tu corazón. Es ahí donde Dios quiere ver si verdaderamente creíste en Él, por lo que Él te puede dar, lo que Él te puede llegar llegar a hacer, o sencillamente creíste en Dios porque Él es Dios. Entonces, cuando yo llego hace 20 años con esta visión de crear una iglesia diferente en Soledad, una iglesia como la que yo asistía, una iglesia que abundan en Barranquilla, en el norte, pero que aquí realmente todas estaban bajo el mismo corte, bajo la misma visión, y tenía que haber algo diferente aquí. Y nace esta congregación, mi pastor me avala, nos da la cobertura extendida, comenzamos la iglesia, y resulta que las cosas empiezan a fluir de una manera interesante, espectacular, diría yo. Yo nunca me esperaba tanta bendición de tan rápido. Y es lo que ocurre en la vida de cualquiera de los que estamos aquí. La mayoría de los que estamos aquí, cuando llegamos a Cristo, empezamos a ver maravillas. ¿Cuántos vieron maravillas cuando llegaron a Cristo? Pero al pasar el tiempo las cosas se pusieron diferentes. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Aún antes de que hiciera el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Me llama la atención desde que antes de la fundación del mundo ya Dios nos había escogido. Es decir, que esta iglesia estaba en el corazón de Dios desde antes de la creación del mundo. Para Dios las cosas no son fortuitas, no son por casualidad, no, ya están en el corazón de Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 3 dice, esta visión es para un tiempo futuro. El Señor me hablaba de que realmente esta visión era para el futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Sí, parece lento en llegar, dice la Biblia en Habacuc, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se demorará. Dice, tenga paciencia, va a llegar, pero es para el futuro. Cuando Dios me hablaba con esta cita bíblica, recordaba yo hace muchos años cuando tuve esa visión de esta congregación aquí en Soledad, de que yo sentía que era para el futuro, que era algo lejano, pero resulta que cuando se pone en marcha, todas las cosas se empiezan a dar tan rápido que pensé que era para el momento. Pero a uno se le olvida la profecía, se le olvida la visión, lo que Dios te muestra. Es que tenía que ser las cosas probadas, porque los corazones tienen que ser probados. Los corazones antes de recibir bendición tienen que ser probados. Pero Dios mostró destellos de lo que iba a ser de su gloria. Dios siempre muestra lo que va a hacer con tu vida. Dios está mostrando lo que puedes lograr con tu familia. Pero resulta que cuando estás viendo destellos, en tu economía, cuando estás viendo destellos en todo lo que tú emprendes, empiezas a darte cuenta que como que algo frenó, como que frenamos en seco, como que en lugar de avanzar estamos retrocediendo. En lo humano pensamos eso, pero no es que estemos retrocediendo. No es que frenamos en seco, es que Dios empezó a probarnos. Dios empezó a mirar el corazón de cada uno de los que estaban ahí en esa prueba, de esa familia, en este caso la familia Abraham. Empezamos a ser moldeados, pero el ser moldeados no nos gusta a todos, nos incomoda a algunos. Otros preferían irse. ¿Por qué? Porque sencillamente empezamos a incomodarnos porque nos gusta la bendición, mas no la prueba. Hoy por hoy las iglesias hablan de bendición. Hoy por hoy las iglesias predican abundancia. Hoy por hoy las iglesias predican de todo menos de santidad. De todo menos de que no se puede pecar. De todo menos de la eternidad.
Entonces, muchas veces nosotros, esos temas no nos gustan. No nos gusta que estén hablando de pecado en la iglesia. No nos gusta que estemos hablando de santidad en la iglesia. Y eso fue lo que Dios empezó a moldear en mi vida. Cuando yo llegué, hace 20 años atrás, muy joven, empiezo a predicar y fluía perfectamente en palabras de prosperidad. Eso me venían como sin buscarlas, me venían a la mente de prosperidad. La iglesia empieza a prosperar, la gente empieza a prosperar, las familias empiezan a prosperar. Pero Dios me tenía que enseñar que había algo más importante que la prosperidad. Me tenía que enseñar a mí primero como cabeza, que había algo más importante que vivir en la abundancia, vivir en el éxito, vivir en la cabeza y no en la cola. Y la iglesia creció, las familias se añadían, los ministerios se fortalecían y muchos conocieron a Cristo a través de esas prédicas. Pero resulta que, por favor, sigue. Sigue. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Entonces crecíamos, añadía personas, familias enteras. Pero la iglesia enfrentó divisiones. ¿Qué es dividir? Unos se van, pero no satisfechos con irse, hablan mal, dañan, crean argumentos falsos para poder justificarse que se fueron, dañan a otros, hasta que la iglesia termina dividiendo. Vamos a dividir 9 entre 3. ¿Cuánto da 9 entre 3? 3. Entonces, una iglesia de 9 se puede volver 3 en un instante. 100 entre 2, ¿cuánto da? 50. Una iglesia de 100 se puede volver 50 por una división rápido, en cualquier momento. Entonces la iglesia empezó a enfrentar divisiones, críticas y momentos difíciles. Pero todo eso estaba formando el carácter, tanto del que estaba permaneciendo como de aquellos que estábamos dirigiendo. Quiero decirte algo de parte de Dios. Hoy lo que te voy a predicar es el mejor mensaje que tú vas a poder escuchar. ¿Por qué? Porque es tu vida. Resulta que cada vez que usted empieza a prosperar, empieza a irle bien en alguna área en tu vida, vas a empezar a tener divisiones. Gente que está en contra de lo que tú estás haciendo, gente que te está criticando, gente que está esperando que tú caigas. Van a empezar a haber momentos difíciles. Pero te digo que eso es lo que va a formar tu carácter en Cristo. Porque lo importante no es que tanto prospere, sino que tanto carácter hayas adquirido en esta tierra para vivir eternamente con Él. Eso es lo realmente importante. Dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Qué bonito ese consejo de Pablo a la iglesia de los Corintios. No haya división en la iglesia, pero era lo que vivíamos en ese tiempo. Y no solamente en una temporada, fueron muchas temporadas de división. Desde el primer año al primer año la iglesia se dividió. Al primer año encontramos que al frente de donde teníamos el local pusieron una iglesia. ¿Y quién la puso? Uno de los pastores que estaba conmigo. Empezaron las divisiones. Siguieron las divisiones. Ya llegamos aquí, seguían las divisiones. Pero sabes, aunque la idea es que no hayan divisiones en la iglesia, es que no hayan divisiones en la casa. No, ¿qué es una división en la casa? Los hijos se apartan de los padres de los hijos, las parejas se apartan, pero muchas veces tiene que ocurrir para que se forme el carácter. Amén. Porque es que el carácter en Cristo no se va a formar si no hay prueba.
Tenemos que ser pasados por el fuego. ¡Aló! Entonces vamos a darnos cuenta si hemos aprendido de esas pruebas o seguimos en el desierto dando vueltas. Porque uno puede superar esas pruebas porque su carácter cambió. Ya no eres el mismo de antes. Ya no eres la misma persona que si te miraban feo te daba un ataque de nervios y te daba una aflicción que te querías quitar hasta la vida porque te miraron feo. El carácter va cambiando a través de las pruebas. Cuando no tienes dinero, cuando las personas que están cerca de ti, hasta tu misma familia te dejan, te abandonan, te critican, te insultan, te humillan, hablan de ti. Todo eso ocurrió en la iglesia como congregación. Y todo eso ocurre en tu vida y en la mía como persona. ¿Por qué? Porque es necesario que haya carácter. Mira, hay iglesias llenas de gente sin carácter. Una persona sin carácter no es capaz de decirle no al pecado. Hay gente que empieza a temblar porque ya se acercan los carnavales. Pero una persona ya con carácter, le da lo mismo que venga o no venga a los carnavales. Porque empiezan a temblarle los pies, a decirle, me voy a perder. Voy a alejarme nuevamente del Señor. Yo apenas escucho eso, empiezan los pies a moverse y me da unas ganas de tomar. Entonces el carácter te lleva a ¿qué? A apartarte del pecado, a vivir en santidad. Y eso es lo que la iglesia no entiende, porque la iglesia quiere ver todo bajo control. Diga conmigo, todo bajo control, pero ni tu casa está bajo control. Ni tu economía está bajo control. ¿Aló? El control lo tiene Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que no te va a dejar, pero está permitiendo que pases por todo eso para que tú crezcas en carácter. Romanos capítulo 16. Por eso les decía en los anuncios que este aniversario era para la gente de la casa, para la gente que es parte de esta iglesia. Y ahora mismo, mis amados hermanos, les pido algo más, dice Pablo. Tengan cuidado con los que causan división y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las enseñanzas que ustedes se les dieron. Tengan cuidado. Pero ¿y si llega? ¿Por qué Dios permite que llegue? Esa sería la pregunta. ¿Aló? ¿Cuántos hogares no se han dividido por una prima? Por una sobrina, por una vecina, por una compañera de trabajo, por un jefe. ¿Aló? Amén. Entonces Dios quiere que no haya división. División familiar, división en la congregación, división entre hijos y padres. Pero ¿y si sucede qué? ¿Me voy a morir o voy a crecer espiritualmente? Es ahí donde viene lo que Dios quiere hablarnos hoy. Él quiere que crezcamos como carácter, el carácter del cristiano, el carácter para vivir en la eternidad. Las pruebas simplemente son no obstáculos para detenerte, es simplemente para que crezca y después de que crezca así se cumpla la visión. Porque la visión va a tardar, como decía la palabra en Habacuc, pero va a llegar, amén. Dice Pablo que esos que causan división, aléjate de ellos, aléjense de esa gente. Esa clase de personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven sus propios intereses. Pero ¿y si lo tienes al lado? ¿Y si lo tienes al lado de tu casa? ¿Y si lo tienes al lado de tu escritorio en tu trabajo? Es ahí donde está el carácter. Así como alguien te puede llevar a que salgan a fornicar o a adulterar, otros te pueden llevar a ¿qué? A meterte ideas de la iglesia para dividir, ¿o no? Para que te alejes del Señor. Alguien puede dividir la iglesia, ¿cómo? Hablando mal del diezmo. Alguien puede dividir la iglesia, ¿cómo? Hablando mal del ayuno. Es que eso no es necesario ayunar. Estás dividiendo lo que Cristo puso. Entonces encontramos gente así. Lo ideal es que no, pero si sucede es porque Dios está permitiendo para que tú crezcas en carácter. Diga al que está a tu lado, no me voy a quejar. Voy a entender que voy a crecer. Entonces mira, dice, mira cómo empieza la división. Con palabras suaves.
¿Aló? Halagos engañan a la gente inocente. ¿Cómo le habló Satanás para dividir el huerto? Él tenía que dividir el huerto. Va donde Eva y le dice, con que Dios dijo que tú no podías comerte de ese árbol. ¿Por qué? Porque le pregunta a Eva, ¿por qué no has comido de ese árbol? Y Eva dice, no, yo no puedo comer de ese árbol. Dios dijo que no podía. Con que Dios dijo. Mira, con un sutilmente. Lo que pasa es que Dios es envidioso. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que el día que tú comas de ese árbol serás como Dios. Imagínate ese halago. Eva como Dios. O sea que yo puedo ser como Dios. ¡Claro! Tú puedes ser como Dios. Amén. ¿Aló? Entonces, ojo a esto. Continuemos. Santiago capítulo 1. Queridos hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, ¿cuántos están pasando problemas? Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que cuando su fe es puesta a prueba, su perseverancia tiene una oportunidad para crecer. Yo quiero que lo volvamos a leer. Esto está interesante. Ojo a esto. Dígale que está a tu lado, querido hermano, cuando tengas que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérelo como un momento lamentable, donde vas a llorar mucho, donde si quieres hablamos y lloramos los dos. No, considérese un momento de ¿qué? Para alegrarse mucho. Cuando hay problemas, vamos a alegrarnos, porque eso indica que Dios quiere que crezcamos. ¿Aló? Así que dígale que está a tu lado. Cada vez que peleemos, no me voy a poner brava, me voy a alegrar. Porque eso quiere decir que Dios quiere que yo crezca. ¿Aló? Porque cada vez que peleamos, duro con rabia 5 días. Lo que quiere Dios es que yo no tenga rabia. ¿Aló? Mira cómo Dios ve las cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos con nuestro carácter. Entonces por eso trajo tanto conflicto en la iglesia. La gente llegaba acá y cuando salían de aquí se les pegaba. Y salían, ¿cómo les fue? ¿Cómo estuvo la palabra? Bien, tal. Oye, pero qué palabra tan mal llevada. Él tuvo un error doctrinal y empezaban ahí, sutilmente. Y empezaban a hablar mal de los pastores. Mal de la pastora, mal de mí. Pero es que lo que estaba buscando Dios lo permitió, era que esa persona creciera. Su fe tenía que ser puesta a prueba. Amén. Amén. Por eso en tu casa hay problemas. Cuando tú te casas, todo al principio es color de rosa. Pero después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque es necesario que crezcan como pareja. Y eso es lo que no entendemos. Es más fácil, cada uno por su lado, una nueva pareja. Y resulta que la nueva pareja, después de que ya están unos días, unos meses juntos, va a ser igualita. Amén. ¿Aló? Lo único que cambia es el color del pelo, ya. Porque ustedes saben que cuando su fe es puesta a prueba, su perseverancia tiene la oportunidad para crecer. Y tú tienes que ser perseverante, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que permanece ahí en el Señor, no importa el problema, no importa la crisis, ahí estoy. Amén. En medio del camino hubo heridas. Yo recuerdo que cuando yo estaba del lado de ustedes, fui a una actividad que se llamaba Encuentro, y una de las partes fundamentales del encuentro es el perdonar. Es mirar a ver a quién le tengo rabia, a quién le tengo odio, a quién le tengo resentimiento. Y resulta que yo le daba en la cabeza vuelta y yo, en ese tiempo
no tenía resentimiento en mi corazón. Yo decía, no, pero era necesario que yo aprendiera a perdonar. Y para aprender a perdonar había que tener resentimiento. Entonces, empecé a tener resentimiento cuando ya estaba en la iglesia. Cuando empecé a ver que lo daba uno todo y resulta que le daban la puñalada por detrás. Empecé a tener resentimiento cuando ya estaba sirviéndole al Señor aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque hablaban mal del pastor, hablaban esto. Y yo dije, pero ¿yo qué estoy haciendo? Entonces Dios permitió la situación para que yo creciera en carácter. Porque no es lo mismo decir no odio a nadie a decir perdoné a ese alguien. Amén. Amén. Y tal vez yo llegué a la iglesia sin tener resentimiento porque mi núcleo familiar era muy pequeño y yo era una persona que no tenía amigos y yo era muy cerrado. Entonces, obviamente no tenía muchas personas que me atacaran. Y el núcleo familiar era pequeño y era bien. Pero resulta que pasaron los años y ya en la iglesia, ya como pastor, ya no solamente me empezó a atacar la gente, sino la familia. No solamente me empezaron a dar la puñalada a la gente en la iglesia, sino la familia. Y es ahí donde viene el crecimiento, porque el crecimiento no es decir, no odio a nadie, sino lo odié y lo perdoné. Amén. Vamos a ponernos de pie un momentico. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y decirle, gracias por este aniversario, papá. Ahora que se estiró, ahora que aplaudió, siéntese. Yo creo que ya no se va a dormir. En medio del camino hubo heridas, pero Dios restauró y sostuvo la obra. Él mantuvo la obra. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salmo 27. Aunque mi padre y mi madre me abandonasen, el Señor me mantendrá cerca de Él. Amén. Mira, que te deje el que quiera. No es que si se muere mi papá, porque hay gente muy apegada al papá. A otros dicen, no, si se muere mi marido, muy apegado al marido. Ahí está Dios. Ahí sigue Dios. Y Él terminará recogiéndote. Y con su amor va a hacer que tú puedas seguir viviendo. Amén. Jeremías capítulo 30. Yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas. Mira la promesa de Dios, heridas. A veces nosotros queremos ser sanos porque sufrimos de esto, pero más importante las heridas están aquí. Las heridas que me han hecho en la vida. Pero Dios me dice que sanaré tus heridas, dice el Señor, porque te llamaron la desechada, la que nadie quiere. ¿Sabes? No sé quién te ha rechazado o a veces la situación parece que te rechazaran y no te rechazan, pero igual da. Aunque no te rechacen, pero tú creas que te rechazan, va a crear en ti heridas. Y esas heridas te van a llevar ¿a qué? Al resentimiento, al odio. Pero es necesario crecer y para crecer hay que perdonar. Primera de Pedro 5:10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Diga conmigo, sigue. Entonces, mira, están dormidos. Entonces, después que haya sufrido un poco de tiempo, Él lo restaurará y lo sostendrá. Diga conmigo, hay que sufrir un poco de tiempo. Porque en la eternidad no hay sufrimiento. A menos que usted se baila para la paila. Eso es otra cosa. Allá va a haber el sufrimiento eterno. Pero estamos hablando para los que caminan con Cristo, allá no hay sufrimiento. Entonces aquí tiene que haber un sufrimiento, porque en el sufrimiento es cuando usted y yo crecemos como personas, crecemos con el carácter de Cristo. ¡Aló! Entonces después que haya sufrido un poco de tiempo, Él lo restaurará y lo sostendrá. Los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Hoy estamos bajo un fundamento sólido, porque han sido 20 años, quisiéramos decir de éxito,
que quisiéramos decir de abundancia, quisiéramos decir de amor, de armonía, pero tenemos que decir 20 años de sufrimiento, 20 años duros, 20 años de heridas en el corazón. Porque así como un papá lo da todo, y la herida más grande es cuando el hijo que le da todo lo rechaza, igual sucede en la congregación. Cuando uno lo da todo y la puñalada del trapera es, me voy y hablo mal. O simplemente me voy y no da señales de vida. Como todo papá quisiera saber cómo está su hijo, sucede en la congregación. A pesar del rechazo y la desilusión, porque sí que hemos tenido desilusiones. Yo sé que usted también ha tenido rechazo y desilusiones en su vida. Y si todavía de pronto estoy hablando por tu edad y dices, no, yo todavía no he tenido rechazo y desilusión, espérate más adelante. La iglesia siguió adelante. Tu vida tiene que seguir adelante. Amén. Dios permaneció fiel, sostuvo a los suyos y los fortaleció a los que no se rindieron. Los que no nos hemos rendido nos fortaleció. Nos hizo crecer, amén. Tal vez estamos menguados, sí. Porque usted de tanto, usted pierde fuerzas. Aló, y necesita las fuerzas de Dios. Pierde usted como el impulso. Pierde usted como las ganas, como el interés. Pero sigue ahí creyendo que va a ser restaurado por Dios. Amén. Tal vez tú has perdido el interés por tu familia, has perdido el interés por salir adelante, has perdido el interés por la sanidad, porque son tantos los achaques que tienes. Pero escúchame lo que te estoy diciendo, te has fortalecido en el Señor, entonces Dios te va a dar fuerzas para seguir. No pierdas el interés, ahora lucha más fuerte, porque el tiempo que se levanta es un tiempo diferente. Un tiempo lleno de problemas, pero de bendición. Porque quisiera decirle que esta década que se levanta va a ser una década de bendición. Sí, que la bendición está que en medio de cada problema Dios nos saca y nos levanta, amén. Pero va a ser una década que comienza llena de problemas. Y no estoy hablando de problemas internos. Tal vez los problemas internos los pasamos. Pero ahora viene otra peste a nivel mundial. Siguen las guerras, siguen los problemas. En el mundo entero están matando cristianos. No se habla de la muerte de los cristianos, están matando los islámicos radicales, esos a los cuales la gente defiende. Oye, me parece absurdo, por ejemplo, una persona del LGTBI sacando bandera para defender a Palestina. ¡Qué ignorancia! Si esa misma persona se fuera a Palestina, no demora ni 2 días que lo matan por ser del LGTBI. Una persona del LGTBI puede venir a la iglesia y no lo vamos a matar. No estaremos de acuerdo, pero le vamos a predicar el amor de Dios para que se arrepienta y se transforme. Entonces la iglesia está quieta, la iglesia en el mundo entero ha perdido verdaderamente la visión de ¿qué? De lo que verdaderamente está pasando. La iglesia apoyando a Palestina, donde debería estar apoyando a la cantidad de cristianos y de iglesias que están destruyendo en el mundo. Te vas a África y en diferentes países los musulmanes están destruyendo, matando pastores, destruyendo iglesias. 2 iglesias diarias es el promedio en los 2 últimos años de que iglesias que destruyen en Nigeria. Y 32 cristianos diarios es el promedio de que matan en Nigeria cristianos. Por ser cristianos, le preguntan, ¿saben que es cristiano? Lo persiguen, lo agarran, le dicen, ¿confiesas a Alá o te matamos? Y la persona no confiesa a Alá porque confiesa a Jesús. Aló. Y lo matan. ¿Tendrá usted el carácter de decir, yo sigo con Jesús? Te pregunto, iglesia occidental,
¿Tendrá usted el carácter de que le pongan un revólver y le dice, si no confiesas que Alá es tu Señor, te mato? Y usted dice, yo confieso que Jesucristo es mi Señor. ¡Pum! Igual que Esteban. La Biblia dice que Esteban, por estar predicando la palabra del Señor, lo apedrearon. Dice que en el momento en que lo estaban apedreando, el cielo se abrió. Y él vio al Padre y al Hijo sentado en el cielo. Y dice que lleno del Espíritu Santo, murió. La iglesia no está acostumbrada a que le tiren piedra. Por eso cuando vienen y le empiezan a tirar piedra, se aleja de Dios. No ha entendido qué es la iglesia. A Jesús lo persiguieron. A los discípulos los persiguieron. Pero la iglesia habla de prosperidad. La iglesia habla de bendición. Y no entiende que la bendición es Cristo. La bendición es tener a Cristo y tener derecho a la vida eterna. La bendición es que Dios te perdona los pecados. Pero el rechazo no detuvo la obra, solo la purificó y la hizo más fuerte. Isaías 41, dice la palabra del Señor. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y hoy nos dice eso en medio del problema que tú estés viviendo. Como iglesia o como familia o como individuo. En ese momento te sostendré. Así como sostenía a cada persona en África. Cuando le toca tomar la decisión o Cristo o Alá. Los cristianos en la China viven metidos en la cárcel. El tener una Biblia, en que te encuentren con una Biblia en la China, es cárcel. Se tienen que congregar clandestinamente, escondidos, cambiar de casas cada rato para que no llegue la policía. Y si te meten en la cárcel, seguir creyendo. Qué fácil ser cristiano, entre comillas, en Colombia. Pero vete para Cauca, ya te matan, ya destruyen las iglesias. Porque ya la guerrilla, las ideas de izquierda manejan Cauca. Te vas para el Catatumbo igual. Pastores muertos en el Catatumbo y nadie habla de eso. Iglesias destruidas en el Catatumbo y nadie habla de eso. Juan capítulo 15. Si el mundo los odia, pastor, ¿cómo me van a odiar a mí? Una vez una muchacha que servía aquí en la iglesia me dice, no, a mí no me odia nadie. Pues yo había hablado del odio en la prédica y al finalizar me dijo, pastor, pero a mí no me cayó porque es que a mí no me odia nadie. Yo trato de mantenerme de tal manera que no me odie. Yo le dije lo mismo, le digo lo mismo que dije en la prédica. Si a ti nadie te odia por ser cristiano, te digo una cosa. Tú no eres cristiano. Si el mundo los odia, dijo Jesús, recuerden que a mí me odiaron primero. Camina firme con el Señor y van a hablar de ti. Tus amigos van a hablar de ti. Se van a alejar de ti. Los que tomaban contigo ya se van a burlar de ti y no van a buscarte más. Porque ahora te buscaban para que tomaras y ahora te resulta que cada vez que te buscan empiezas a predicarle, te van a odiar. Andabas con las viejas chismosas. El día que camines firme con el Señor te van a odiar. El mundo los amaría a ustedes si pertenecieran a Él, pero ya no les pertenecen al mundo. Amén. Por eso hablan de la iglesia, por eso hablan de los pastores y por eso hablan de ti cuando empiezas a caminar firme con el Señor. Métele una empujona que está delante y dile, no te duermas. Yo los elegí para que salieran del mundo. O sea que me tengo que ir a Marte. No, vivir en el mundo es vivir en pecado. Por eso el mundo los odia. Es que los creyentes, en lugar de celebrar Halloween,
Te van a odiar porque, ay, no dio dulce. No, mira, tú puedes regalar dulces cuando quieras, menos en octubre. Menos el 1 de noviembre. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Iglesia, no nos hemos dado por vencido después de 20 años. No te des por vencido. No te des por vencido en tu casa. No te des por vencido con tu pareja. No te des por vencido con tus hijos. Sigue adelante, iglesia. En todo este tiempo el Señor mostró que la iglesia le pertenece a Él, no a ninguna persona. Hablaban de que la iglesia no era de Dios, que se iba a acabar. Es más, la pregunta, si usted se llega a encontrar con algunos personajes, lo primero que le pregunta es, ¿y todavía sigue allá? ¿Y eso todavía sigue funcionando? Así literalmente, ¿cierto? Ahí está la cabeza. Y no he hablado con usted. El Señor mostró que la iglesia le pertenecía a Él. Leemos estas siguientes citas bíblicas. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica a la iglesia? ¿Y la iglesia somos qué? Está hablando Jesús. Yo edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Hechos capítulo 5. Está hablando Lucas, el que es escritor de Hechos. Mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Si están planeando y actúan por sí mismos, pronto sus movimientos se desvanecerán. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren luchando contra Dios. Vamos a leerlo de nuevo, por favor. Mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Si están planeando, querían matar a unos creyentes, ¿cierto? Que tenían unos creyentes no, había alguien que estaba formando unas ideas religiosas y eso. Entonces, ¿qué dijo un sabio en el Evangelio? Dijo lo siguiente: si están planeando y actuando por sí mismos, porque hay gente que crea iglesias por sí mismos, doctrinas por sí mismos, pronto sus movimientos se van a desvanecer. Eso dijo. Continuemos. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren luchando contra Dios. No nos han detenido. 20 años y seguimos. Amén. Celebramos una nueva temporada de expansión, pero de madurez y manifestación del reino. Lo que viene será mayor que lo que ha pasado, porque la gloria de Dios será más fuerte que nunca. Iglesia, comenzamos un nuevo ciclo. Isaías 43. Olviden las cosas de antaño. Lo viejo, lo pasado. Igual hágalo en su casa, hágalo con los suyos. Ya no vivan en el pasado. Miren, estoy por hacer algo nuevo, está diciendo el Señor. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? ¡Wow! Mira lo que dice Dios en Isaías. Ya está sucediendo algo en tu casa, en ti. Está sucediendo algo en tu familia. Está sucediendo algo contigo, con esta iglesia. Y no te has dado cuenta. Pero no podemos darnos cuenta si vivimos en el pasado. Si sigues hablando de, es que tú eras así, es que tú no vas a cambiar, estás viviendo en el pasado. ¿No te das cuenta que Dios va a hacer algo? ¿No te das cuenta que ya Dios inició algo con tu familia? ¿No te has dado cuenta que Dios está haciendo algo contigo? Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria futura de este templo será mayor que la pasada. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traerá paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8. Él me decía, y empiezo a contestar
las respuestas que Dios me empezaba a dar después de este mensaje. Años de decirle al Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor solamente espera y aguanta. Espera y aguanta. Y en ese esperar y en ese aguantar, uno a veces se enfría. A veces se desorienta. Pero el Señor me decía, yo te hablé de un avivamiento, de una iglesia inmensa, de reunir 32,000 personas en un solo lugar, en un día. Lo que pasa es que esa visión no era para ayer, para hace 20 años. Aunque cuando comenzaste, llegaste a tener 200 y 300 personas en un auditorio, pero se desvaneció. Porque yo te hablé fue de un avivamiento. Y el avivamiento no era hace 20 años ni hace 10, el avivamiento es ahora, porque ahora es que yo voy a regresar. Y yo prometí que antes de regresar iba a levantar un gran avivamiento a nivel mundial. Entonces el avivamiento está por empezar cuando empiecen los últimos momentos, los últimos tiempos. Cuando Jesús vaya a venir es que empieza el avivamiento. Y después de esto, quiero decirle a todos ustedes gracias a cada miembro, cada persona que siente que está en su casa es un miembro. Gracias, familia, por el corazón, por permanecer fiel. Gracias a todos los que están hoy acá. Sea que llevan mucho tiempo, poquito, pero ya hacen parte de acá. Yo le doy gracias. Continuemos. Primera carta a los Corintios. Así que mis amados hermanos, manténganse firmes y constantes. Dígale que está a tu lado, me voy a mantener firme y constante. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Parece que fue inútil 20 años de trabajo para el Señor. No, no lo es. Todo lo que hacemos no es inútil. Aunque te den puñaladas, aunque hablen de ti, aunque te abandonen. Aló, aunque te hayan rechazado, iglesia. Amén. Nada de lo que tú haces fructífero para el Señor es inútil. Continúe con su creencia, continúe creyendo y esperando que Cristo viene pronto. Por estos 20 años de bendición, queremos presentar una ofrenda especial, ¿de acuerdo? Tal vez ya la diste. O tal vez no sabías. Tal vez tienes para dar algo especial. O tal vez haces una promesa y la traemos el otro jueves o el otro domingo. Porque hay que esperar la quincena. Quiero que leamos la siguiente cita. Den y recibirán. ¿Te acuerdas que la leímos? Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Ustedes son un canal y en el canal fluye. Generalmente nosotros retenemos hasta la plata que no es de uno. Sabemos que tenemos que pagar y no pagamos. ¿Por qué? Porque queremos retener. Cuando usted retiene no pasa más. Usted es un canal y ese canal, cuando se lo da a Dios, abre la puerta, el canal del cielo. Amén. Iglesia, estamos pronto a la venida de Jesús. Estamos pronto a otra pandemia. Pero aunque nos persigan la próxima pandemia, nos vamos a congregar. Porque si en China persiguen y lo hacen, y en África lo persiguen y lo hacen, ¿cuántas veces cogieron a los discípulos y dijeron, dejen de predicar? Y seguían predicando. Aunque nos encierren, vamos a estar acá. Esta vez la iglesia no cerrará.
Y ahí empezará el gran avivamiento. Amén. Dios ha sido fiel. Si usted quiere dar una ofrenda, porque no le ha dado la ofrenda especial, puede darla, puede traerla otro jueves, puede traerla cuando quiera, puede mandarla por las dos cuentas que están habilitados para eso. Dios ha sido fiel desde el principio y seguirá haciéndolo hasta el final. Igual pasa con tu vida y la mía. Dios ha sido fiel a pesar de los problemas, pero Él permitió que tú crecieras hasta el límite que no retrocedas. Cuando ya te vea que no vas a retroceder, entonces vendrá la bendición para que venga el avivamiento en tu familia, el avivamiento económico y el avivamiento en la iglesia. Amén. Jeremías capítulo 29. Yo sé los planes que tengo, ojo lo que dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Un futuro con Él en la eternidad. Una esperanza de que Él nos ha dado la victoria. Y por eso titulo el mensaje de hoy, Dios nos ha dado la victoria. 20 años. No sé cuánto llevas tú, pero te ha dado la victoria. Sigues aquí. Bounce.